Ok, Shalom hermanos. Primeramente quiero dar todo honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kakwadash, doble honor a los apóstoles de la gran pía de Molino. Y saludos a ustedes hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en caridad a los cuatro vientos del mundo. Y ustedes negros, latinos y nativos americanos son los verdaderos israelitas según la Biblia, a que el Señor ha escogido para ser su pueblo. Y aquí en los últimos días, un remanente de Israel va a salir de este mundo, y se va a convertir, y arrepentirse a servir a nuestro Señor Yahweh Shai, man. Yahweh Shai, man. Que son los nombres del que el mundo ignorantemente llama Dios o Jehová, y su Hijo Jesucristo, que es el verdadero, se llama Yahweh Shai, man. Y para entender que el Señor no vino para salvar todo el mundo, man. Tenemos que entender que el Señor ha cubierto los pecados y las iniquidades de los elegidos del Señor, man. Que van a ser el remanente de ustedes israelitas, man. Ese Salmo 65, voy a comenzar aquí en Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ahora, esta escritura me pesa mucho porque, para entender que todos estamos en esta carne, man, estamos obsesos a pecar diario, man, es por eso el rey David dice, las iniquidades prevalecen contra mí, man. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo corruptible, man, pero como dijo nuestro Señor Yahushai, man, más bien vamos a ir a primero de Juan 5 y uh, vamos a comenzar porque la única manera que puedes tus pecados pueden ser perdonados si estás en, la, en el Espíritu del Señor, man. Vamos a see, maybe verso 1 de Juan 3. Ok. So la única manera en que los pecados pueden ser perdonados, como dije, si estás en el Señor, man. Estás siguiendo sus leyes, estatutos y mandamientos a lo mejor que puedas. Y tener el temor del Señor. Es 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, man. So, en nuestro Señor Yahushai no hay pecado en Él, man. 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree en Yahushai es el ungido, es nacido de Dios, es hijo del Señor. Y todo aquel que ama a Él que engendró, ama también a Él que ha sido engendrado por Él, man. So, por eso dice, en esto conocemos que andamos a los hijos de Yahweh cuando andamos a Dios y guardamos sus mandamientos, man. Pues ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. So, tenemos todavía que observar y guardar las leyes, estatutos y mandamientos del Señor, me dice, porque verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe, nuestra fe en Yahweh Ba'ashem Yahushai es lo que los va a cubrir nuestros pecados, man. Porque si estamos en nuestro Señor, man, en Él no hay pecado. Nosotros somos parte del cuerpo de nuestro Señor, man. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahushai, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, man. Porque leímos en Salmos, man,
que las iniquidades prevelen contra mí, man. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, man, sujeto al pecado. Pero si estamos en el espíritu, ay, no vamos a pecar, man. Dice, más nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Por qué? Porque estamos en Yahushua, man. Y cada quien que cree en Yahushua es hijo del más alto, man. Alright? Y es por eso es necesario regresar para atrás al Señor, man, para recibir misericordia, man, porque 2/3 de nuestra gente de la nación de Israel, que son otra vez ustedes latinos, nativos americanos y morenos, son los verdaderos israelitas según la Biblia, man. Alright? You know, y lo que vemos hoy en día, que el cristianismo ha acabado a nuestra gente en mentiras, man. Porque ¿quién trajo esa doctrina del cristianismo, man? Nuestros opresores, man. El hombre blanco, que en la escritura son la nación de Edom, y han robado heredades y nacionalidades y ellos mismos han puesto el título de judío y hebreo, man. No, y es la que aunque sí son hebreos, pero no son los judíos, man. Pero es otra lección en sí mismo, pero vamos a leer otra vez, la iniquidad prevela contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, So el Señor va a perdonar nuestros pecados, man, a los que están en nuestro Señor Yahushua. Es Hebreos 8:12, porque será, uh, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, man. Entonces, ese es el Señor lo que lo está diciendo, man. Porque el Señor, él tiene amor a sus escogidos, man. You know? Um, so dice, pero seré propósito en sus injusticias. So el Señor va a tener misericordia en nuestras injusticias, man. Vamos a leer o encontrar la definición de propicio. Dice, propicio, dice favor o apropiado para alguna cosa. Dice favorecer o facilitar la ejecución de algo. Al traer la benevolencia de alguien, ¿eh? Como cambiar. So, el Señor va a tener favor de nuestras injusticias, man. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. El primer pacto que era que guardemos las leyes, estatutos y mandamientos en nuestra mente, ¿ok? Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. So, el segundo pacto, es el cumplimiento de toda la ley, man, estando en nuestra mente, man. Porque aquí dice la escritura que más bien vamos bien rápido ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida eterna en Mashiach Yahushua nuestra sola dádiva, que es parte del nuevo pacto, es vivir eternamente. ¿Por qué? Porque esas leyes, estatutos y mandamientos van a estar grabadas en nuestro corazón, man. So ya no más vamos a quebrar las leyes, estatutos y mandamientos. Y en eso no va a traer muerte, man, porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si estás pagando por tus pecados, man, al modo que sea un pecado a la muerte o un pecado por castigo,
Al fin del día, pecando trae la muerte, man. Pues más la dádiva de Yahweh es vida eterna en nuestro Señor Yahweh Shai. So, por Yahweh Shai, la muerte es vencida, man. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la oportunidad a habitar en Él y en Él no reina pecado, man. Es muy simple, man. You know? So, es por eso dice que leímos en Romanos 8, dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, man. So, así es como cumplimos el segundo pacto aquí en esta carne hoy en día, man. Estando conforme al Espíritu, man. Alright. Una escritura más. Alright. Creo que está en Galatas. Slack, hermanos. Ok, aquí está. Libro de Galatas 5 y 16. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfijéis los deseos de la carne. Right, so si estamos en el espíritu, man, alright, vamos a meditar cosas espirituales, man. No vamos a andar dando chance por decir a la carne, man. ¿No? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres, man. So, como andas en el espíritu, man, el Señor te está guiando, man, a hacer lo que tienes que hacer, man. Alright, y así es, y así es como somos cubiertos de nuestros pecados, man. ¿No? Por el Espíritu Santo que es de nuestro Señor Yahushua, man. Alright. Vamos a leer aquí en Miqueas 7:18, dice, que Yahweh, qué Dios o qué poder como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo deleita en misericordia, man. ¿No? Solo el poder de Israel, man, puede olvidar de los pecados de su heredad, man. Y es por eso el Señor va a tener piedad a su remanente, man, y no a los otros pueblos, el volver a tener misericordia de nosotros, nosotros, ¿quién son, man? Los hijos del Señor, porque al fin todo Israel va a ser salvo, pero los que realmente van a recibir esa misericordia, la misericordia de David va a ser la elección que es el remanente de Israel, man. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Right? ¿Y cómo puede ser eso posible, man? Por la sangre de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, man. Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde el tiempo antiguo, man. El Señor no es un hombre que cambia, man. Y ni puede mentir, man. El Señor es el mismo hoy, ayer y mañana, man. So, es este Señor que dicen creo que es en Joel 3:27. Maybe, a lo mejor es 2 y 27. Se va aquí, sí.
Es Malaquías 3:6. Perdónenme, hermanos. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, man. Consumidos. Si el Señor es un hombre que cambia, alright, eso significa que el Señor ya no va a tener piedad en Jacob, man. No, pero siempre el Señor ha tenido piedad en Jacob. Y es por eso el Señor, alright, los hizo regresar para atrás a nuestra heredad, alright, que, que los quitó, man, porque eso entra en los gentiles, man, el Señor, los que el Señor vino a salvar son la gente que eran gentiles, man. Nuestra gente de nuestra nación que se convirtieron en gentiles. Por eso cuando el apóstol Pablo fue y escribió sus letras a esas diferentes iglesias en Efesios, en Galatas, en Corintios, en Colosenses, el apóstol Pablo estaba escribiendo sus cartas al remanente de que está entre esas naciones, man. Como está escrito en Oseas 8:8, Israel será entre las naciones, man, a las 12 tribus esparcidas. El Señor no vino a salvar un edomita, un moabita, un ismaelita, o uno de Elam, o uno de Moab, man. Él vino a salvar a su remanente y a los que están esparcidos entre todas las naciones, man. A los que guardaron las costumbres de las naciones y fueron después levantados por el Espíritu Santo, man, a regresar para atrás a su poder, a su Dios y a su nacionalidad, man. Ok, alright, so una escritura más para acabarla vamos a entrar aquí en Efesios 2:11, porque al fin del día el Señor haciendo esta obra, esta maravilla, man, la están viendo enfrente de sus ojos, man, y este misterio estaba oculto, man, hasta los posteros días, man, y estamos viviendo los posteros días, man. Estamos viendo la caída de nuestros enemigos, las profecías siendo cumplidas y nuestro pueblo regresando para atrás, man. Alright. So, este libro de Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Yahushai para buenas obras, las cuales nuestro poder preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Alright. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando los hermanos de Efesios, dice, en tiempo vosotros, los gentiles, a los que estaban viviendo la manera de las otras naciones, en cuanto en la carne, ¿por qué? Porque no estaban circuncidados, estaban vistiéndose como las naciones donde estaban dispersos, estaban comiendo todo tipo de comida inmunda. Eréis llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y eso también lo dice para demostrar que es la fe que los va a salvar, man. No las obras, porque que Abraham su fe fue contada recto antes que él fuera sido circuncisado. Pero todavía la circuncisión, ¿por qué? Porque es obediencia, man. A cumplir la ley es acto de obediencia y así también demuestra su fe, man. Pero el fe tiene, se soberana sobre los hechos que uno hace, man, porque puedes hacer todas las obras y los hechos, pero sin fe no puedes agradar al Señor, man. Y viceversa, puedes tener toda la fe, pero si no estás haciendo la obra, no estás demostrando que amas al Señor, man. So tu fe es anulada, man. So dice, eres llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Yahushai, alejados de la ciudadanía de Israel, man, y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Right? So estaban alejados de la ciudadanía de Israel, man, porque no estaban viviendo conforme un israelita, man. Right? Estaban viviendo conforme los gentiles. Solo Israel puede tener esta ciudadanía, man. Más bien, vamos a entrar aquí en esta palabra ciudadanía. Hay significado y ojalá los dé una definición. um, Ciudadanía con condición que reconoces a una persona una serie de derechos políticos. Verso 2, conjunto formado por los ciudadanos de una nación o de un pueblo, man. You know? So, alguien que consiste de un pueblo, man. Alright? Y ese pueblo es el pueblo de Israel, man. Que dijo el apóstol Pablo. Alright? ¿A quién fue dado la ley, estatutos y mandamientos? Alright? Romanos 9 y 4. Alright? Voy a comenzar el 3 porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Yahushai por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Alright? La promoción de la ley, el culto y las promesas, man. A Israel fue dado el pacto y las promesas, man. Y es por eso el apóstol Pablo está sugiriendo a los gentiles que fueron alejados ustedes de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto y las promesas. Pero ahora, y sin esperanza del Señor, pero ahora, vale el verso 13, pero ahora en Yahushua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua, man. Alright? Por la sangre de Yahushua. So, así es como el Señor lo está devolviendo para atrás, man, por la sangre de Yahushua. Porque a un tiempo éramos alejados de esas promesas y esos pactos, man. Estamos viviendo conforme el modo de los gentiles, man. Es por eso cuando estamos leyendo en Malaquías 3 y 7, alright, Malaquías 3 y 7, o Miqueas, perdón, que el Señor iba a prometer el juramento que hizo con nuestros antepasados, man. You know? A ver si lo puedo encontrar de nuevo. Pero por causa de tiempo vamos a continuar, man. You know? So el Señor, siempre él tuvo misericordia a su gente, man. Y solo a su gente el Señor va a perdonar el pecado. Porque solo los hijos, solo puedes ser hijo de Dios si eres regresado para atrás a Él, man. En el nombre de su Hijo Yahushua. Es Isaías 1:18, venir luego, dice Yahweh, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, man. So, el Señor está lavando nuestros pecados, man. Alright. ¿Y cómo lo está lavando? Por la sangre de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, man. You know? So, ahí lo va a dejar, man. Ojalá ustedes, hermanos, fueron edificados por el Espíritu de Yahweh Bashim Yahushai. Quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Bashim Yahushai. So, con eso digo Shalom. Alright. Y a Bar Baba.